Ok, ya estamos. Comenzamos, sí, comenzamos para ir avanzando un poco el día de hoy. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Bienvenidos. Mi nombre es Dionisio Canaguas, soy contador público colegiado. Y el día de hoy quería compartir con ustedes un tema bastante simpático. Es importante que como contadores nosotros entendamos lo que son los ingresos. Y ese es un aspecto que nosotros siempre tenemos que tener muy en cuenta. ¿Cómo vamos a trabajar el tema de los ingresos? Una cosa es hablar de los ingresos para efecto tributario, otra cosa es hablar de los ingresos para efectos contables, bajo el enfoque de las normas internacionales de información financiera. Por ahí también tributariamente hay que tener cuidado, de acuerdo a la norma con lo cual define ingresos, porque a veces también hay alguna confusión, incluso se llega a tocar el tema de lo que nosotros llamamos el registro de ventas, y eso definitivamente es un error. Lo más probable, cuando nosotros hablamos de estos temas, en general de los ingresos, es explicarle a una persona que no está en contabilidad acerca de lo que es un ingreso. Y ese es el pequeño detalle que toda persona como contador tiene que saberlo explicar. Ya, porque hay una persona que no es contable, por ejemplo, para los que son contadores y me siguen aquí, es importante que hagan ese ejercicio. Es algo muy sencillo. Ustedes creo que tienen cerca una persona que no es contadora. Todos tenemos eso. El tema es que tú logres que esa otra persona entienda que es un ingreso. Porque tú como contador sabes que es un ingreso, ¿no es cierto? ¿Sí? Una persona que no es contador, lo más probable es que cuando te diga qué cosa es un ingreso, lo asocie directamente al tema de caja. Ese es el pequeño problema que muchas veces nosotros tenemos. Cuando queremos trabajar el tema de ingreso, y el tema de ingreso nosotros lo asociamos a caja. Bueno, probablemente para una persona ajena a la contabilidad eso sea común, sobre todo cuando se trata de finanzas personales, debido a que usualmente se piensa desde la perspectiva de la base del efectivo. Antes de comenzar y precisar qué tipos de ingreso hay, cómo se enfoca y todo eso, hay que entender cómo nosotros movemos esta situación dentro de la contabilidad. Ese es un elemento clave que tú tienes que tener en cuenta. Y para poder entender ese tema de cómo movemos la contabilidad, entramos a un capítulo que se llama Bases de Contabilización. Repito, Bases de Contabilización. Cuando nosotros vamos a llevar la contabilidad, el proceso que implica la preparación, y dentro de la preparación lo que tenemos nosotros como reconocimiento y medición que dice el Plan Contable General Empresarial, esos dos aspectos, probablemente uno diga, ya, perfecto, voy a usar tal cuenta contable, voy a colocarle este valor, pero la pregunta es, ¿y por qué? ¿Es un ingreso o es un anticipo? ¿Qué cosa es, no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que pensar un poco más acerca de cómo estamos contabilizando. Existen dos bases de contabilización. Existen dos bases de contabilización. ¿Cuáles son esas dos bases de contabilización? La base de contabilización de lo devengado, que se llama acumulación, y la base de contabilización de lo efectivo o lo percibido. Y el problema está que cuando uno enfrenta esta situación con alguien que es ajeno a temas contables, a temas empresariales, lo más probable es que asocie un ingreso bajo la base de lo percibido. De hecho, este enfoque está asociado a un concepto que es la partida simple. Pero tú como contador, al momento de identificar a una persona que va a iniciar negocios, tienes que también saber explicarle y saber también cómo está razonando. Imagínate, tú vas donde una persona que no conoce mucho de negocios y ves que de pronto va a ponerse ahí las pilas y quiere emprender. Lo que más le interesa a él es juntar dinero y luego esa utilidad que se muestre en dinero. Esto
tradicionalmente sucede cuando estamos hablando de negocios que trabajan sobre una base de lo percibido. Y trabajar sobre la base de lo percibido no está mal. Lo más probable es que no tengamos una contabilidad para ese nivel. Por ejemplo, el caso de un RUS, de un régimen único simplificado. Eso es algo que tú tienes que tener en cuenta. La base de contabilización de lo percibido, usualmente asociado al concepto de partida simple, trabaja pues en función de asociar los ingresos con los cobros y obviamente los pagos con los gastos. Eso es una primera idea. Y lo mejor que tú tienes para poder demostrar esto es lo siguiente. A ver, yo te sugiero que vayas con lo más básico, la unidad de empresarial más básica. Creo que todos nosotros sabemos que hay una señora en el mercado, o todos conocemos por ahí a un ambulante, o todos vemos una persona que sube al bus y sube para hacer un negocio, para vender algo. Y tú vas a decir, esta personita no está chequeando, no está sacando para sacar sus cuentas, elaborando un balance general, un estado de resultados, no lo está haciendo. Simplemente hace sus cuentas, agarra lo que el saldo inicial, le suma todo lo que cobró, resta todo lo que pagó y es lo que tiene en el bolsillo y eso se supone que es utilidad. Eso es partida simple. Porque solamente está viendo las cosas desde una sola perspectiva. ¿Cuál es esa perspectiva de la que está viendo? Ese es el pequeño detalle que nosotros tenemos que tener en cuenta. O sea, ¿desde qué perspectiva se está viendo este tema con una persona? Él no piensa en balance, no piensa en los dos lados. Ojo, diferencia. Partida simple, cuánto cobré, cuánto pagué, mi saldo inicial, lo que tengo en mi bolsillo. No trabaja como nosotros contadores. Estamos acostumbrados a trabajar con lo que usualmente llamamos partida doble. ¿Y cuál es la connotación? ¿Y dónde empieza la preocupación? Esto es algo que siempre he estado señalándolo en distintos eventos, talleres. Esos son temas doctrinarios. Y es importante saber, hay algunas personas que me están siguiendo ahorita en esta transmisión que no son contadores. Se van a entrar algunas cosas. Y también saludo a la familia. Parte de la familia, mis primos están en línea. Saludos a todos mis primos también que están en línea. No contadores, ahí estoy viendo varios que no son contadores, pero igual, que se van a enterar un poco del tema de nosotros los contadores. Que mira, si tradicionalmente las operaciones al contado se traducen en un hecho fundamental, que es la partida simple, la existencia de algo que se llama crédito es lo que complicó todo. Y es lo que hace que se tenga una necesidad de trabajar lo que se llama partida doble, de trabajar en el tiempo. Porque si tradicionalmente al contado, lo que tú sabes, bueno, si yo trabajo todo al contado, en la mañana me levanto, cobro, pago, y tengo en la caja y todos los días estoy así, no hay ningún problema. Pero cuando aparece esta operación que dice crédito, ya el tema del diferido, el tema, para las personas que no son contadoras, hablar de lo diferido es hablar de la postergación, es una forma fácil de definirlo. Para las personas que me dicen lo diferido. Y entonces te complicó la vida. Sí, me complicó la vida porque me aparecen cuentas por cobrar y me aparecen cuentas por pagar. Me aparecen cuentas por cobrar y me aparecen cuentas por pagar. Antes mi vida era en partida simple muy básica. Entonces cuando me aparecen cuentas por cobrar y cuentas por pagar ya aparecen otras cosas. Ya aparece un control a futuro que tengo que ver. Pero si bien es cierto, eso se refiere a operaciones que realizo hoy, también ya nos aparece el tema de planificación desde el punto de vista de gestión. ¿Y cómo es eso? Me aparece el esquema de situación financiera. La palabra finanzas, la palabra situación financiera, ¿no? Qué importante este término, porque implica básicamente responder a una necesidad que es de dónde obtengo recursos y cómo los aplico. Repito, de dónde obtengo recursos y cómo los aplico. Ahí viene el reto. Marca la pauta para que nosotros trabajemos ese tema de situación financiera. Pero Dionisio, te está saliendo porque se supone que era ingresos, sí lo sé, pero estamos dando una connotación para que me entiendan cómo ha ido evolucionando en el tiempo el tema de lo que se llama la contabilización de operaciones. Entonces, es necesario entender que hoy en día nosotros los contadores, más allá que en un momento más te hable de lo de vengado y esas cosas que puede que te mareen, para los que no son contadores, y para los que son contadores no hay problema,
el tema es que no es que la vida se complica, la contabilidad, los controles, no. Realmente es la necesidad que se tiene de trabajar con un mayor nivel de detalle, porque tenemos esas operaciones al crédito. En contabilidad lo que llamamos nosotros los diferidos, ¿ya? Es importante. Si yo tengo eso, entonces ha habido un gran cambio en el concepto de ingreso. Yo puedo tener un ingreso bajo el enfoque percibido y puedo tener un ingreso bajo el enfoque de la otra base de contabilización. Disculpa, bajo la partida simple, ¿qué cosa era? Contabilización lo percibido, ¿no? Ah, ok. Y bajo la contabilización de este tema de la partida doble, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Ah, observa, bajo la partida doble, nosotros tenemos una base de contabilización distinta. Tenemos que acumular las operaciones. Y eso tradicionalmente, como tú sabes, se llama el devengado. ¿Ya? ¿Se llama qué cosa? El devengado. Entonces, ahí que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con cómo lo trabajamos esto. Pero hay que hablar un poco más acerca de este tema. Hay que hacer algunas precisiones que puede que nos ayude a entender de mejor manera estos conceptos que estamos entendiendo. Porque en primer lugar, descartadísimo que un ingreso es igual al cobro. Disculpa, de acuerdo a la explicación que me diste, ¿cuándo cumpliría eso? Cuando estoy con base percibido. Y en realidad, si trabajo en base percibido es porque estoy trabajando con operaciones al contado. Eso usualmente está asociado a partida simple. Antiguamente nosotros decíamos, bueno, las cuentas de una persona natural, como persona natural, no como negocio. Cuando nosotros hablamos de un negocio, ahí hay que trabajar el tema de situación financiera. En el caso de una persona, puede ser relativo, pero en el caso de un negocio, sí la situación financiera. Entonces, la existencia de cuentas por cobrar y cuentas por pagar implica algunos cambios con respecto a tu situación de la conceptualización que tienes de los ingresos. Acá, un dato importante para todos los que no son contadores. Yo ya no puedo aplicar el siguiente concepto, porque decíase antes, cuando trabajábamos este tema de lo devengado, decíamos, reconozco el ingreso sin importar cuándo cobré, reconozco el gasto sin importar cuándo pagué. O sea, fíjate que lo hace por descarte y no hay una vinculación clara con ese tema, no lo hay. Entonces, si no es así, ¿me puede ser algo más preciso? Sí, la norma internacional de contabilidad número 1 me trabaja ese concepto del devengado. Y tal como hemos estado citándolo en varios videos, a través del canal, cuando estamos trabajando este tema y siempre viéndolo desde una perspectiva doctrinaria, como contadores, hay que reconocer entonces qué cosa es la palabrita devengado. Porque es la contrapartida, o algo contrapuesto a lo que nosotros tenemos dentro del tema de lo percibido. Entonces, ¿cómo es esto? El ingreso devengado. Quiero entenderlo. Bien, hay algo muy importante que quiero que tú sepas, que marca la pauta, a diferencia de lo que se ha venido tocando en los últimos años. ¿Cómo es esto? Me dicen. Cuando nosotros queremos hablar de lo devengado, nos tenemos que referir a normas internacionales de información financiera. ¿Estamos? Normas internacionales de información financiera. Las NIF. Perfecto. ¿Y cómo encontrar pues el devengado? Fácil. En la NIC número 1 nos habla acerca del devengado. Nos señala que es una base de contabilización. Y lo que es más importante, sobre todo para los contadores, si es que no han captado todavía esa idea, no ha habido una lectura de la NIC 1, y si ha habido una lectura del NIC 1, bueno, ya debe saberlo, pero igual, para el que sepa o no, vamos a precisar. El devengado puede darse para los elementos de los estados financieros. Repito, el devengado puede darse para los elementos de los estados financieros. Es decir, yo puedo hablar de devengado, ¿de qué cosa? Del activo, devengado del pasivo, devengado del patrimonio, devengado del ingreso y del gasto. Solo que usualmente nosotros cuando hablamos de devengado lo asociábamos solamente a lo que son las partidas que reflejan resultados, es decir, ingresos y gastos, lamentablemente. Pero ahí teníamos un error, mi estimado amigo o estimada amiga. Entonces el devengado va un poco más allá. El devengado implica
desde la perspectiva de la NIC número 1, para poder señalar que se devengó un elemento del estado financiero, es decir, un activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto, para decir que se devengó, tiene que cumplir dos condiciones básicas. ¿Cuáles son esas dos condiciones básicas? La primera se llama definición y la segunda se llama criterio de reconocimiento. ¿Estamos claros? Sí. Para que yo diga que se devenga un activo, ¿qué tiene que cumplir? Su definición del marco conceptual y su criterio de reconocimiento. Si yo quiero hablar del devengado de un gasto, ¿qué tiene que cumplir? La definición de gasto y el criterio de reconocimiento de gasto desde la perspectiva del marco conceptual. Detalle importante, ¿no es cierto? Detalle importante. ¿Puedo precisarte algo más? Sí, ahorita vamos a trabajar ese concepto desde la perspectiva de ingreso. Bueno, mientras vamos ahí un poco viendo este tema, nos puedes ayudar ahorita compartiendo la presentación. Ya voy a entrar a explicar qué cosa es el devengado desde la perspectiva de las normas internacionales de información financiera y luego voy a ir comentando algo desde la perspectiva de tributaria. Entonces, nos puedes ayudar recomendando el grupo, sí, compartiendo el video. Lo puedes compartir el video y me dices cómo lo comparto. Debajo del video, a mano derecha, debajo del video hay una opción que dice compartir, ¿no? Y nos puedes ayudar ahí compartiendo la presentación, ¿no? Porque hay otras personas, a lo mejor dentro de tu lista de contactos, que están interesadas en el tema, entonces a lo mejor están en línea. Creo que son las 8:24, entonces yo creo que la mayoría ahorita ya salió del trabajo, tiene un poquito de tiempo, a lo mejor para escuchar la presentación, no tanto verlo, sino escucharlo y prestar atención a los interesantes conceptos que estamos desarrollando aquí. El tema de hoy es comentarios sobre los ingresos desde una perspectiva contable y tributaria. ¿Ok? Bien, muy bien. Vamos entonces a continuar con esta transmisión. Bueno, entonces me había quedado con el tema de que podía yo devengar los elementos de los estados financieros, activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Perfecto. Pero lo que nosotros necesitamos es trabajar el devengado, pero para el tema del ingreso. Entonces, no te quiero complicar mucho, vamos a trabajar con el tema de el marco conceptual y conceptos muy básicos, ¿ya? Conceptos muy básicos que seguramente tú los manejas. A ver, ¿cuál es la definición de ingreso? En pocas palabras. Bueno, la definición de ingreso es que es un beneficio económico. En ningún momento te dice que es caja. Es un beneficio económico. Pero todavía te suena un poco abstracto, pero probablemente así te aterrice mejor. Es un beneficio económico que surge como consecuencia del aumento del activo o de la disminución del pasivo. Aumento del activo, disminución del pasivo. Y que va a incrementar el patrimonio, pero que no está relacionado, ojo, no está relacionado con un aporte de capital por parte de los dueños de la empresa, los socios accionistas. ¿Me captaste la idea? Bueno, olvídate de beneficio económico, si te mareaste. Aumento de activo, disminución de pasivo. Eso es en resumen, a grosso modo. Perfecto, pero ¿ya con eso puedo devengar? Por ejemplo, vamos al caso siguiente, que siempre lo tocamos en talleres, los anticipos. Tú estás en tu negocio, digamos, tienes cierta mercadería que... el álbum Panini, yo qué sé, el álbum Panini, que ya todo el mundo lo llenó. Estás en la época bien difícil con el álbum Panini y muchas personas ya te pagaron, porque sabes que tú vas a obtener el álbum Panini, ya te pagaron, pero no entregas el álbum todavía. Entonces tú recibes ese dinero. ¿Qué es ese dinero? ¿Ese dinero es un ingreso? No, es un anticipo. Si nosotros, para efectos del devengado, solamente cubriéramos la definición, sí, hablaríamos de un ingreso. Pero lamentablemente, para poder devengar un elemento de los estados financieros, requerimos dos componentes. ¿Cuáles son esos dos componentes? El primer componente, que se llama definición, y el segundo componente, criterio de reconocimiento. Entonces el primero sí lo cumples. Claro, porque si alguien te dio plata, pues aumentó el activo. Hasta ahí. Pero veamos criterio de reconocimiento. El criterio de reconocimiento, en pocas palabras, también son... Una cosa es aumento de activo y disminución de pasivo, pero otra cosa es que lo puedo medir con fiabilidad. Medir con
fiabilidad. Y cuando me habla de medir con fiabilidad dentro del criterio de reconocimiento, exige que yo vaya al NIC 11, NIC 18, NIC 15 y que evalúe ciertos requisitos para trabajar este tema, ¿no? En el caso de los ingresos de servicios, que los ingresos pues haya certeza de que sus beneficios económicos se va a generar, que se haya aplicado el grado de realización, que efectivamente nosotros podamos medir esos ingresos, y también un elemento fundamental, que conozcamos los costos incurridos y los costos por incurrir. Eso es lo que pasa. Si cumplen los 3 requisitos anteriores, al menos el que siempre queda pendiente cuando se trata de un anticipo es ese famoso que nos habla acerca de los costos. Porque si te están dando plata, tú todavía no tienes la mercadería, ni mucho menos la has entregado, no puedes estimar el costo. O puedes estimar el costo, pero puede haber variaciones. Entonces no te puedes atrever a eso. Muchas veces, por eso, cuando nosotros queremos verlo de forma muy sencilla, devengar en la venta de un bien, cuando se entrega el bien, me dicen, porque yo ya sé que está el bien y no sé que voy a incurrir más costos asociados al mismo. Y en el caso de servicios, bueno, cuando se está dando la conformidad al mismo. Ese es el pequeño detalle. Entonces, esa es la perspectiva de análisis que tenemos que tener desde la perspectiva de la contabilidad. Lamentablemente, de ahí viene otra forma de ver el tema de los ingresos. Cuando usualmente los contadores le preguntamos qué es un ingreso, tampoco dice qué es lo cobrado, lo cobrado no, simplemente mayoriza la cuenta 70. ¿Qué cosa es la cuenta 70? Ventas. Y tiene sus montos en el haber. Lo suma y eso es lo que tiene como ingreso. Y me dice, ese es mi ingreso. Disculpa, la 70, eso que presenta la J, es el ingreso, me dice. Y ahí viene la evaluación, ahí viene el filtro, ahí viene el comentario. ¿Cuál es? Decirle, estimado amigo, ¿usted ha mayorizado? Sí, acabo de mayorizar. ¿Qué cosa ha mayorizado, estimado amigo? Las ventas. Son ventas devengadas, ¿no? Alto. A ver, eso que yo tengo, el mayor de las 70, está en el diario, y eso del diario está en el registro de ventas, y el registro de ventas está en la factura. Entonces no es devengado, mi estimado amigo, lo que usted está hablando de ahí es el ingreso facturado. ¿Qué cosa? Ingreso facturado. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Menudo problema, ¿no? Porque yo todo lo que he tributado siempre cuadra la base contable de pago cuenta del impuesto a la renta con el IGB, siempre cuadra de maravilla. Lo que tú estás haciendo es aplicándolo sobre el ingreso facturado. Una tarea pendiente para muchos contadores, sobre todo los que no han aplicado NIF, es la siguiente. Usted contabiliza ese ajuste de NIC 18, NIC 11, NIF 15, de lo contable, de lo tributario para llegar a eso. Me dice, no. A ver, pasa tu mayor, ahí veo que todo cuadra con las facturas, ahí es ingreso facturado. Yo necesito ver ese ajuste o una evaluación de que tú hayas chequeado las condiciones para ver que se haya devengado. Ese es el pequeño detalle. Esa es la pequeña situación que tienes que tener en cuenta. Ahora, para efectos tributarios, no todos los tributos son afectados por este tema de devengado. Curiosamente, solo uno, el tema del impuesto a la renta. Ese sí es afectado por el devengado. ¿Por qué? Porque rentas de tercera categoría, devengado. Rentas de tercera categoría, devengado. Entonces, ahí sí que es interesante verlo. Ahora, la norma tributaria no nos presenta algún concepto particular acerca de lo que es devengado. Y más aún el Tribunal Fiscal, el Poder Judicial, la misma SUNAT nos da a entender que cuando queremos hablar de devengado nos tenemos que remitir a qué cosa? A normas contables. Y cuando hablamos de normas contables tenemos que hacer análisis anterior. Un tip fundamental. Cuando se diseñó el Plan Contable General Empresarial, en la sección comentarios, en la parte de la comparación de lo contable con lo tributario, ahí está claramente la necesidad de uso de la 1211. ¿Qué cosa es la 1211? No emitidas. ¿Quiénes lo aplicarían por regla general? Las empresas constructoras. ¿Ya? Hay que tener cuidado con esos aspectos. Muy bien, amigos, espero que el presente video y los presentes comentarios hayan sido de utilidad para todos ustedes. Nuevamente invitarlos a participar en nuestros talleres. Pueden ver la programación en www.perugestión.org. El día 30 estamos con fiscalización, prevenga contingencias de fiscalización de costos. Lapsus. No, el viernes 29 tenemos el taller, el feriado, el feriado tenemos taller, que se llama Contingencias en la fiscalización de costos.
Prevenga contingencia en la fiscalización de costos y elaboración de registro de costos. Ya, un taller imperdible para los que quieran verlo de forma resumida este tema. Y el sábado 30 tenemos el taller práctico, elaboración de estados financieros desde el balance de comprobación. Es muy práctico, desde estados financieros, los estados financieros de balance de comprobación bajo NIF. Un detalle muy importante. Estos talleres son presenciales aquí en la ciudad de Lima. Toda esta programación la puedes revisar en www.perugestión.org. Y el próximo mes estoy en el Colegio de Contadores Públicos de Junín, en Huancayo voy a estar desarrollando este último taller también. Mayores informes en el caso Huancayo, en el Colegio de Contadores Públicos de Junín, ahí ya se pueden ir inscribiendo. El resto de eventos en Lima, simplemente revisando www.perugestión.org. Ok, amigos, muy bien, ha sido un gusto haber podido trabajar con ustedes unos minutos y espero que hayamos conceptualizado mejor algunos aspectos doctrinarios que nos sirven para nuestro desarrollo de nuestra profesión contable. Muchas gracias por su atención.